¿sí? Se ha conocido en las últimas horas un nuevo audio. Su logo, por favor, está muy cargada esa pantalla, ya no lo pongo más. Gracias. Gracias, Vivi. Se ha conocido un nuevo audio que devela aparentes fricciones, diferencias, pero además la falta de respeto del comandante general de la policía a su inmediato superior, el ministro de Gobierno. El general Mirko Sokol parece haber olvidado eso de subordinación y constancia. Habló en las últimas horas de los Golden, de una recaudación. Habló de los comandantes generales. Y ahora habló del ministro de Gobierno. ¿Qué sigue luego? ¿Hablar contra el presidente del Estado? Es decir, ¿tienen a un comandante general de la policía que no respeta ni al ministro de Gobierno? Dijo que es un ridículo. Sí, es un ridículo, es una ridiculez, dijo, que un ministro de Gobierno que no sé siquiera si ha hecho la premilitar quiera dar conferencias de prensa, dijo, en torno a los operativos. Para eso hay directores, para eso hay comandantes, para eso hay investigadores, dijo. ¿Qué le está pasando a Mirko Sokol? No hay control, no hay mando, no hay respeto a la institucionalidad, al mando, a la jefatura, al poder constituido. ¿Qué está pasando con el comandante general? ¿El gobierno ha perdido el control del general Mirko Sokol? ¿O es que el general Mirko Sokol está hablando mucho y luego sale a decir que son rumores, como esa canción? O como ha dicho hoy, no dije en torno al ministro actual, dijo. Hablé de los exministros. ¿Y qué tienen que ver los exministros con él? ¿Qué le importa, digamos, si los exministros daban o no daban conferencias de prensa? O sea, lo dijo en torno a Marco Antonio Oviedo. Y hoy se trata de justificar lo mismo que pasó en las últimas horas. Cuando le piden pruebas, dicen son rumores. Cuando hoy le dicen, ¿por qué lo llamó ridículo a Marco Antonio Oviedo? Él dice, no lo llamé a él, lo llamé a exministros. A ver, vamos a escuchar este nuevo audio. Una ridiculez, ¿no? Porque para eso tenemos comandantes departamentales, directores, tenemos investigadores que pueden salir a explicar. Tenemos en torno a un ministro que no sé si habrá hecho ni su premilitar siquiera, que pueda salir a hablar de operativos policiales. Así es el nuevo audio que devela estas diferencias que hay entre el ministro y el comandante general. El comandante general y el ministro. Un comandante general que le ha perdido el respeto al ministro Marco Antonio Oviedo. Más allá de los afectos o desafectos, de lo bueno o de lo malo que sea Tuco Oviedo, es el ministro de Gobierno. Más allá de que Rodrigo Paz sea bueno o sea malo, lo haga bien o lo haga mal, es el presidente del Estado. Y hay que respetarlo. Si no le gusta a su ministro, pena, señor comandante general, es su ministro, es su inmediato superior. En la Asamblea Legislativa Plurinacional hay repercusiones respecto a este audio. Edgar Segarra, que es diputado del Libre, cree que ya le perdieron el respeto al ministro Marco Antonio Oviedo. Es decir, el general Sokol ya no lo respeta, y si el general Sokol ya no lo respeta, no lo respeta la tropa policial. Razón por la cual cree que es necesario que Rodrigo Paz le pida su renuncia a esta autoridad. Bueno, yo quiero indicar que este ministro no se cansa de hacer escándalos en el país. Yo quiero decir claramente, el ministro tiene una total desorganización en su despacho.
todo anda de cabeza porque en realidad no sabe ejercer su cargo, es una persona improvisada en ese despacho de Estado. Y este despacho de Estado es muy delicado para el país y ahí se necesita gente muy responsable para que pueda trabajar en esa cartera de Estado. Yo creo que lo único que le queda hoy día al ministro de Gobierno es poner su cargo a disposición y si tiene un poco de sangre en la cara, debería presentar ya su renuncia y alejarse del gabinete, porque lo único que está haciendo en Bolivia es traer escándalo tras escándalo y no tener la autoridad suficiente para poder ejercer esto. Totalmente, no tiene ni autoridad, es una persona que en realidad nunca ha tenido brújula ni ubicación en esa cartera de Estado. O sea, nos ha tenido acostumbrados a escándalo tras escándalo. ¿Cuándo han visto en la historia de nuestro país de que saquen una avioneta como estarían sacando una bicicleta? Pues, o sea, les digo, este señor parece Mandrake porque hace aparecer y desaparecer cosas en su ministerio. O sea, ya estamos cansados de estos escándalos. La diputada de Alianza Popular, Claudia Hervas, también se ha referido a este nuevo audio que devela la falta de respeto del comandante general hacia su ministro de Gobierno. Claudia Hervas dijo: el desorden del gobierno de Rodrigo Paz está causando peleas entre el comandante general y el ministro de Gobierno. Es impresionante, dijo la diputada Hervas, es impresionante cómo un comandante general habla mal de su ministro. Bueno, este es el reflejo del desorden y la improvisación con la que gobierna Rodrigo Paz y su gabinete, ¿no? Es impresionante que un comandante de la Policía Nacional esté hablando de su superior, que finalmente es el ministro de Gobierno, pero también un ministro de Gobierno que solo guarda silencio, que no dice nada, que hay un montón de narcotráfico en el país y que extrañamente ha empezado en su gobierno, además, ¿no? Estamos hablando de cosas demasiado extrañas, desde las narcomaletas hasta las narcomaderas y el oro, que realmente es el oro de contrabando. Entonces, que este tipo de dimes y diretes entre ambas autoridades es realmente lamentable y bueno, pues habrá que ver en qué desencadena, pero para mí es claramente un síntoma del desorden y de la irresponsabilidad con que se gobierna este país. Evidentemente es una falta de respeto a una autoridad, ¿no? Pero también si esta autoridad solo guarda silencio y no resuelve los problemas que atingen a la seguridad nacional del país, y a que también el país sea visto de buena manera hacia el exterior, como dicen, el mundo para Bolivia y Bolivia para el mundo, pues Bolivia para el mundo en este momento tiene un problema muy grande de narcotráfico y muy grande de seguridad nacional. Entonces realmente deberían empezar a trabajar y empezar a resolver estos problemas que en realidad preocupan a la seguridad nacional de cada uno de los bolivianos. Bueno, habría que ver cuál es la pelea interna que tendrán entre ellos, pero quiero insistir en que es la muestra del desorden y la irresponsabilidad con la que el gobierno de Rodrigo Paz. La diputada del Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, se ha referido a este nuevo audio. Dijo: parece que hay fuga de información al interior de la policía boliviana. Pero más allá, dijo, de que haya fuga o no haya fuga, y más allá de quién sea Sokol, si es el general, si es el comandante, dijo, debe tener ética, debe tener cuidado. No es hablar por hablar. Si habla, dijo, tiene que sostener con pruebas lo que dice. Bueno, inicialmente a mí lo que me sorprende es que haya tantos audios. O sea, estamos hablando del comandante de la policía, ¿no es cierto? Entonces yo ya siento como que se filtran rápidamente estos audios, me parece muy raro. Pero bueno, más allá de raro o no raro, a ver, hay algo que muchas autoridades no están comprendiendo y no están entendiendo, ¿sí? Es la ética política y la ética institucional. Muchos podemos tener, yo entre ellos, ustedes lo saben, muchísimas observaciones con el señor ministro de Gobierno y con otros ministros. Pero hay una investidura que respetar. Y eso se llama diplomacia, eso se llama ética política, que debe mandar, por supuesto, en autoridades de alto rango o cualquier tipo de autoridad. Por lo tanto,
es reprochable porque el señor Sokol puede tener todas las opiniones que él quiera, estamos en un Estado democrático, es legítimo. Lo que no es permisible es que opine de esa manera de ese ministro o de otros ministros o de otras autoridades públicamente, ni siquiera con personas. Cuando uno lleva la carrera política y está en un entorno político, debe tener mucha cautela con lo que dice porque hay costos políticos. No se trata de mancillar una autoridad y no estoy defendiendo al señor ministro, simplemente reprocho la manera en la cual muchas autoridades se refieren a otras autoridades. Eso genera sopor en la población, genera desconfianza en la población y vulnera la institucionalidad, por supuesto. El señor Sokol es cabeza de la policía boliviana. Él debe tener mesura en las cosas que menciona, no en las cosas que piensa, por supuesto, pero sí en las cosas que menciona. Por su parte, el ex rector de la Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, que además es analista político, dijo: Sokol no es quien para decir si el ministro tiene o no tiene competencia. Sokol debe cumplir la subordinación y constancia a su ministro de gobierno, le guste o no le guste. Vicente Cuéllar cree que estas declaraciones le pueden costar el cargo al comandante general de la policía. Las palabras del señor Sokol muestran claramente que hay una ruptura entre el ministro de gobierno y la cabeza de la policía. ¿Por qué? Porque el señor Sokol no tiene competencia para decirle al ministro quién está habilitado para dar conferencia. El ministro, en este caso, como cabeza del ministerio, está pues en la obligación, como MAE del sector, dar toda la información a la población. Entonces yo creo que claramente hay una pelea interna, hay una ruptura interna, y esto obviamente deja mal parado al ministro porque está perdiendo autoridad, y por otro lado también deja mal parado al comandante de la policía porque se está excediendo en su función. El comandante de la policía sabe perfectamente que hay pues por prelación una autoridad a quien se debe respetar y de quien depende él. Entonces creo que el comandante de la policía sabe perfectamente que por estos hechos, por esta aseveración, el ministro está en la facultad obviamente de tomar las medidas que se aconsejen. O que aconseje el caso, porque nadie puede faltar el respeto, ningún subalterno. Y el comandante de la policía sabe perfectamente a qué se expone cuando hace este tipo de aseveración. Carlos Subirana, que es ex candidato a la alcaldía de Santa Cruz y abogado de profesión, también se ha referido a estas declaraciones. Este nuevo audio de Mirko Sokol dijo: aquí lo que está claro es que hay insubordinación del comandante general de la policía. No se puede referir así a su ministro de gobierno, es su inmediato superior. Este audio, dijo, devela que hay peleas y pugnas internas, no solamente entre policías, sino entre el comandante general y el ministro de gobierno. El ministro, yo opino que es de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno es el jefe que comanda a la Policía Nacional. Y entre sus funciones está informar qué hace la Policía Nacional en cuanto a seguridad ciudadana, en cuanto a lucha contra el narcotráfico, en cuanto a lucha del terrorismo, etc. ¿Comete insubordinación Sokol al pronunciarse a referirse así del ministro? Sí, pero es lo menos que, de todos los delitos, lo menos que hace la policía. Con decir que uno de los motivos por los que se cerró la comisaría de la 4 de noviembre es porque venían policías de Cochabamba a pasar el fin de semana y para que le den ese permiso pagan $200. No reconocer por la Constitución, ¿no? Y la ley que el ministro de Gobierno tiene a cargo, tiene una autoridad funcional sobre toda la policía, así como el ministro de Defensa sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Deben ser peleas internas, ¿no? Yo particularmente siempre apoyo
Policía Nacional, a la institución, respeto al Verde Olivo. No, la policía tiene penalidad interna, de por vida. En eso son idénticos a los curas, digamos. Cuando se procesan entre ellos son muy malos. Y los policías son iguales. No se perdonan una. Hacen los recortes de los periódicos. Cuando ya le toca que lo asciendan a general, salen todas las mierdas de los postulantes a general, digamos. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, se ha referido también a este nuevo audio. Sí. ¿Hace cuánto le dije que iba a ir con esa nota? El vicepresidente del Estado, Edman Lara, ha anunciado una nueva denuncia contra el comandante general de la policía, Mirko Sokol. Edman Lara dijo que este audio devela insubordinación por parte de este jefe policial, razón por la cual va a presentar una nueva denuncia penal ante la Fiscalía contra este jefe policial. Lo ocurrido con el comandante general de la policía boliviana, Mirko Sokol, no es un exabrupto menor, no es una simple opinión desafortunada, es una violación directa al orden constitucional, a la disciplina y a la subordinación de la policía boliviana al poder civil. Calificar de estupidez y de ridiculez la labor de un ministro de Estado y además pretender deslegitimar su autoridad con argumentos tan banales como si hizo o no la premilitar, no solo es una falta de respeto personal, es un acto de insubordinación pública y eso en cualquier Estado de Derecho tiene consecuencias. Asimismo, el ministro de Gobierno en su calidad de autoridad ejerce la conducción de la policía. Eso implica que los mandos policiales le deben obediencia, respeto y sujeción jerárquica. Cuando un general decide cuestionar públicamente a su superior, rompe la cadena de mando y vulnera los principios básicos de disciplina institucional. No hay interpretación posible, aquí hay infracción. Y aquí quiero ser absolutamente directo. Yo he sido crítico de la gestión del ministro de Gobierno, porque considero que su gestión es deficiente. Pero una cosa es la crítica política y otra muy distinta es permitir que un mando policial se crea con la autoridad de desacatar, insultar y deliberar públicamente. Si hoy toleramos esto, mañana la policía deja de ser una institución del Estado y pasa a ser un actor político sin control. Por eso, como vicepresidente del Estado, anuncio de manera firme que vamos a presentar una nueva denuncia formal contra el general Mirko Sokol, exigiendo el inicio inmediato de un proceso disciplinario y, si corresponde, las acciones penales pertinentes. Aquí no hay espacio para encubrimientos, aquí la ley se aplica, porque el mensaje tiene que ser claro: ningún uniforme, ningún grado y ningún cargo está por encima de la Constitución. Bolivia no necesita generales deliberantes, Bolivia necesita instituciones que respeten la ley y la Constitución. Habló en Cochabamba el aludido general Mirko Sokol. ¿Qué dijo? El comandante general de la policía habló en Cochabamba tras difundirse este nuevo audio que devela una clara insubordinación hacia el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo. Mirko Sokol ha tratado de arreglar sus declaraciones. Dijo que sí llamó ridículos o ridículo, o es una ridiculez, pero dijo que no se refería al actual ministro de Gobierno. No, dijo que considera una ridiculez que los exministros quieran dar, o sea, no cuadra, ¿no? Como dice don Rodrigo Paz, no cuadra. Porque en el audio se lo escucha a Sokol, que dijo que le parece una ridiculez que el ministro quiera dar conferencias de prensa cuando hay comandantes, directores e investigadores. Pero él dice, no lo dije por Oviedo, lo dije por los exministros.
mis declaraciones, dice Mirko Sokol, han sido descontextualizadas. A ver, vamos a escucharlo. Esto ya raya en lo ridículo, ya que, como ustedes han podido ver, se descontextualiza en realidad el contenido de estos audios, que como ya he señalado en una conferencia anterior, es una charla doctrinaria que se tuvo con posgraduantes de la Universidad Policial. Y lo que decía en ese audio es que en épocas antiguas, antes de mi gestión, autoridades de la policía, superiores de la policía, como algunos ministros de gobierno, salían a dar conferencias de prensa haciendo explicaciones de operativos que quizás no tenían ni siquiera la idea de cómo se desarrollan, porque tal vez algunos de ellos ni siquiera han hecho el cuartel o han hecho el premilitar. Entonces no hay ningún problema con el ministro. En absoluto no hay ningún problema con ninguna autoridad de gobierno. Yo me refería a ministros de gestiones anteriores. Y ustedes lo conocen, la población lo conoce. Ustedes veían a diario a estos ministros saliendo a explicar operativos policiales cuando no habían participado siquiera de estos operativos, solamente tal vez por otras intenciones. Está editado, está descontextualizado, por eso yo le pido a la población ya no darle credibilidad a este tipo de audios. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta hacia su comandante general, vengan y yo les voy a hacer conocer la versión oficial de todo lo que está ocurriendo, porque lo que le interesa a la gente que está muy desesperada es de generar polémica y generar un daño al comandante general para que pueda salir de su cargo. Pero eso no va a ocurrir y ustedes lo han escuchado. Existe el apoyo de las autoridades de gobierno, de muchas instituciones. Bueno, pero ¿qué fue lo que dijo? A ver, vamos a volver a escuchar. ¿Qué dijo el general Mirko Sokol? Porque él dice que han sido descontextualizadas sus declaraciones. Vamos a escuchar nuevamente su audio. Los parecidos simplemente piden una ridiculez, ¿no? Porque para eso tenemos comandantes departamentales, directores, tenemos investigadores que pueden salir a explicar. Luego se toma un ministro que no sé si habrá hecho ni su premilitar quisiera que pueda salir a hablar de operativos policiales. La diputada de la Alianza Libre, Patricia Arancibia, también se ha referido a este polémico audio. Dijo que esto refleja las diferencias. Hay un quiebre, dijo, entre dos personas de confianza de Rodrigo Paz, Marco Antonio Oviedo y Mirko Sokol. Hay un quiebre de confianza, hay disputas, hay pugnas, hay peleas entre ambos, señala. El Ministerio Público es el director de las investigaciones y quien verdaderamente debe emitir un criterio o un informe es el fiscal asignado. Lo primero que tenemos que recordar es que son dos personas que gozan de la confianza del presidente, de Rodrigo Paz Pereira. Y las emisiones y los criterios o información que hacen pública, ambas posiciones van en contrarruta, van en contraflecha. Entonces existe una contradicción en el mismo gobierno en un solo caso. Es por eso que el presidente, para poder designar autoridades, debe ver la idoneidad y la capacidad que tiene para ejercer un cargo. En este caso es el ministro Oviedo, ya que ni siquiera, ¿no?, dicen que ha cumplido el servicio militar, ¿no? Entonces desconocería los protocolos, ¿no?, que se tienen que seguir para poder emitir un informe, ¿no?, a los bolivianos. Claro que se está afectando porque estamos viendo un quiebre entre dos instituciones que gozan de la confianza de la misma persona, que es el presidente Rodrigo Paz Pereira. Lo que lógicamente debería ser es que ambas versiones, ambas declaraciones puedan seguir el mismo rumbo, y vemos que no hay una contradicción entre dos autoridades que gozan de la confianza del presidente. Quienes son perdedores somos los bolivianos porque desconocemos la verdad acerca del proceso de investigación. Hay muchas interrogantes, ¿no?, acerca de que existen denuncias, que son ciertas denuncias a conveniencias las que siguen la agilidad procesal. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, también se ha referido a este tema. Dijo, basta de chismes de cocina. Sí, basta de chismes de cocina, dijo. El general Mirko Sokol debería poner a disposición su cargo. De verdad que estar en chismes de cocina, y en especial el comandante de la Policía Nacional, es una vergüenza. Ya lo dijimos ayer desde este mismo lugar.
que la comandancia de la Policía Nacional, que es nuestro representante máximo de la fuerza pública de nuestro Estado, debiera ser un ejemplo para todos. Y que continúen estos chismes de cocina, de que qué hace el ministro, qué no hace el ministro. ¿Saben qué? Déjense de embromar y de una vez por todas ponga su cargo a disposición y, señor ministro, ponga orden ante esta situación. No podemos seguir teniendo a bufonadas que estén manejando nuestra policía. Pero estar en estos chismereríos, una persona de tan alto nivel tiene que ser tratado con la seriedad del caso. Hoy día necesitamos que nuestras máximas autoridades, en especial de la fuerza pública del Estado, sea una persona totalmente seria en lo que dice. Porque si dijo algo, lo de los 2 millones, lo de los 5 millones, hoy lo del ministro y otro, que presenten pruebas, que presenten pruebas. Eso es lo que requerimos nosotros. Y si no lo va a hacer, entonces están actuando de forma bufona. Y eso es lo que los ciudadanos no vamos a permitir y no vamos a querer tener autoridades que actúen de forma bufona. El ex candidato a la gobernación del departamento de Santa Cruz, Otto Richter, dijo: Bolivia es el país de las maravillas. Dijo: nada implica la pérdida de mandato. Dijo: Sokol viene diciendo de todo. Habla de recaudaciones, no tiene pruebas. Habla de cobros por la orden de destinos, no tiene pruebas. Ahora ataca a su ministro de gobierno, dijo, y no sucede absolutamente nada. Va. Primero, o sea, Bolivia es un país folclórico. ¿Verdad? Yo no concibo, ¿verdad?, que usted pueda ser autoridad si no ha cumplido con sus deberes. ¿Verdad? Obviamente hay que cumplir con el servicio militar. Si no fue al cuartel ni a llevar comida, ¿verdad?, ¿cómo puede ser pues alguien comandante de la policía o ministro de gobierno, no? A ver, vamos. El respeto no lo da el cargo. El respeto se lo ganan siempre las personas. ¿Ah? Usted puede ser presidente, vicepresidente, ministro, viceministro, gobernador, alcalde, asambleísta, concejal, pero si es un inútil, ¿ah?, un irresponsable, ¿de qué respeto puede gozar? ¿Ah? En Bolivia, nada implica que le cueste el cargo. Usted va a ver que roban, matan, violan, asaltan, todo, y siguen felices y contentos. ¿Verdad? Este es el país de las maravillas, a ver, bellacadas, o sea, el país de las bellacadas, usted no lo puede tomar en serio. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el vocero presidencial José Luis Gálvez ha negado, no existe tal intención del presidente Rodrigo Paz de reunirse con Edma Lara en un sauna, dijo. Del nombre del abogado, porque parece que le han mentido.